El tema que nos ocupa en este objeto de aprendizaje es la protección jurídica de las bases de datos. Lo vamos a desarrollar siguiendo este índice. Empezaremos con una introducción a la problemática de la protección jurídica de las bases de datos. Como punto de partida nos vamos a apoyar en la Directiva Europea del 96, que, como veremos más adelante, introduce un nuevo derecho para el fabricante. Pero antes de abordar este nuevo derecho, hablaremos de la protección tradicional de las bases de datos por derechos de autor. Y entonces ya sí hablaremos de este nuevo derecho, el denominado derecho sui generis. Finalmente acabaremos con una breve conclusión sobre el tema. Dentro de lo que es la sociedad de la información, no cabe duda que la industria de la información ocupa una posición cada vez más relevante dentro de la industria de contenidos. De hecho, los nuevos servicios, la mayoría de los nuevos servicios se originan a partir de bases de datos electrónicas, que son el pilar o el objeto principal de la industria de la información. Dada la importancia económica de las bases de datos, resulta necesario que éstas gocen de la protección por propiedad intelectual, de la misma manera que otros objetos informáticos, como es el caso del software. Pero ¿es suficiente aplicar los criterios de derechos de autor a una obra tan singular, tan especial como lo son las bases de datos? Sin duda, la protección por derechos de autor no asegura la no apropiación del contenido de las bases de datos. Y de hecho, veremos en el siguiente punto cómo la Directiva Europea establece la protección de las bases de datos por sí mismas con la creación de un nuevo derecho, el derecho sui generis. El objetivo entonces de este objeto de aprendizaje es identificar qué derechos o derechos aplican en el caso concreto, ya sea sobre el creador o sobre el fabricante de la base de datos. La Ley de Protección Jurídica sobre las bases de datos transpone la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 1996 y supone la modificación del texto refundido de 1996 sobre propiedad intelectual. En el caso de la directiva, los principales objetivos son estos dos. Por un lado, armonizar las leyes de derechos de autor sobre las estructuras de las bases de datos y, por otro lado, crear un nuevo derecho para los fabricantes denominado el derecho sui generis. Y este último punto es el más importante y el que ha hecho tan singular esta directiva europea. Volviendo al texto refundido de propiedad intelectual, en el artículo 12 se dice que también son objeto de propiedad intelectual las colecciones y bases de datos, cuando constituyan creaciones intelectuales tanto por la selección como por la disposición de sus contenidos. Recordar en este punto que lo que es objeto de protección, es decir, que la protección de las bases de datos recae sobre la estructura de los contenidos, sin perjuicio de los posibles derechos que puedan existir sobre el propio contenido. En definitiva, una base de datos puede ser una obra intelectual fruto de protección por propiedad intelectual, siempre y cuando cumpla los requisitos de creatividad y de originalidad, como cualquier otro tipo de obra intelectual. Pero, ¿qué pasa entonces con las bases de datos que no son originales? Pues tradicionalmente se descartaba para ellas esta protección. Ahora bien, a partir de la directiva, además de las bases de datos definidas en el artículo 12 que hemos visto anteriormente, el nuevo derecho, el derecho sui generis, otorga protección a la inversión sustancial que realizan los fabricantes de bases de datos, bien sea por medios financieros, el empleo de tiempo, esfuerzo o energía, para la obtención, que no creación, verificación o presentación del contenido de la base de datos. Se trata de un nuevo derecho de explotación, nuevo, aunque ya venía recogido en la legislación de los países escandinavos desde 1961 y que se considera un derecho de
económico, puesto que el fundamento es proteger económicamente al fabricante de la base de datos. Como hemos dicho, el sujeto protegido por este derecho es el fabricante de la base de datos. ¿Por qué? Pues porque es la persona que se arriesga realizando esta inversión sustancial. Y es la persona a quien se le reconoce en exclusiva los derechos de extracción y de reutilización. ¿Para qué? En definitiva, porque se le protege frente a la posible apropiación indebida por parte tanto de usuarios como de competidores. Finalmente, podemos decir que existe una clara independencia entre el derecho sui generis y los derechos de autor, porque la protección por este derecho sui generis, el criterio que se exige es la simple inversión, es decir, que no se exige originalidad alguna sobre la estructura de la base de datos. En resumen, y para concluir, existe una doble protección sobre las bases de datos, mediante los derechos de autor, puesto que las bases de datos son obras, son creaciones intelectuales que son innovadoras en cuanto a la estructura, el medio, los criterios de acceso, etcétera. Como todo esto es fruto de la inteligencia de un creador, es susceptible de protección por propiedad intelectual. Y por otra parte, como hemos visto en este objeto de aprendizaje, mediante el derecho sui generis. Este derecho deriva de la Directiva Europea sobre protección jurídica de las bases de datos. Incluso cuando se proteja debidamente la estructura de las bases de datos, seguía existiendo el problema de la apropiación indebida de su contenido, pues la protección sui generis viene a proteger precisamente la inversión realizada por el fabricante frente a la extracción total o parcial del contenido de la base de datos. Pues muchísimas gracias por vuestra atención.